producido por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo habló de eso en el libro de Gálatas, y aquí es donde yo voy a basar mi sermón de esta mañana, que se llama Libertad sobre el pecado. Porque el apóstol Pablo, en su propia experiencia personal, se dio cuenta de que él quería servir a Dios, pero hallaba en su carne otra ley que de alguna forma le impedía ese deseo que él tenía de servir a Dios. Y entonces él teorizó esto, lo conceptuó y llamó las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y de eso trata este pasaje que les voy a enseñar hoy, porque es muy importante. Es muy importante. Todos queremos agradar a Dios, pero muchas veces no podemos, porque encontramos cosas en nosotros que nos hagan hacia atrás. Tú quieres ir hacia Dios, pero entonces la naturaleza carnal, las obras de la carne que están en tu vida, te atan hacia atrás, te alan hacia atrás. Pero eso se vence con el fruto del Espíritu. Amén. El versículo que yo voy a usar, que voy a leer, donde voy a basar la predicación, es en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad es diferente a la victoria. La victoria es cuando ganamos una batalla, pero la libertad es cuando derrotamos al enemigo. Ahora estamos en una guerra, y entonces ganas una batalla, pero el enemigo se retira, se va detrás de la montaña, de la frontera, donde sea. El enemigo se retira, pero él sigue ahí, y el peligro sigue ahí, y la amenaza sigue ahí, hasta que tú no derrotes completamente, hasta que no elimines a tu enemigo. Entonces no eres libre. Ganaste la batalla, estás en victoria, pero todavía no eres libre, porque el enemigo está ahí, y tienes que estar al tanto, tienes que estar vigilando, porque el día el enemigo se organiza y te vuelve a atacar. Hasta que no derrotes y no elimines totalmente tu enemigo, no puedes decir que eres libre, que estás en libertad. Por eso hay una diferencia entre libertad y victoria. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que estar pues firmes en la libertad, no en la victoria. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar luchando contra la carne, porque sí, vencemos la carne hoy, pero la carne sigue ahí, y tienes que volver a luchar contra ella mañana. Y hoy la carne te ataca con una cerveza, pero mañana te ataca con un cigarro, y pasado te ataca con las tantas cosas que vemos a diario al mundo, que son cosas que tratan de sacarte de tu obediencia a Dios. Lo más mínimo que se pueda presentar en tu vida, lo más mínimo que te propongan, lo más mínimo que te hablen, que no responda a la obediencia a la palabra de Dios, eso es una obra de la carne utilizada por Satanás y el mundo para sacarte de la obediencia a Dios, para que te caigas de donde tienes que estar firme, de la libertad. Porque en Cristo eres libre, pero fuera de Cristo eres un esclavo de las obras de la carne. Por eso te encuentras una persona, y esto lo vemos muchas veces en los trabajos, el lunes por la mañana, que llegan todos cansados, ojerosos de la resaca que tienen, y te dicen, ¿qué va? Más nunca. Y mentira, al otro día vuelven igual, porque estás atado. Estás atado, no es que tú no quieras. Tú sabes que está mal, tú sabes que está haciendo daño, tú sabes que es perjudicial, tú sabes todo el desastre que está formando, pero aún estando consciente de eso, eres incapaz de salir de eso, porque estás atado. Eres un esclavo del pecado. Los esclavos tienen que obedecer al amo. Y cuando estás en pecado, eres un esclavo de Satanás. Satanás es tu amo. Es el que te dice, fuma. No me importa que sepas que te va a dar cáncer. Fuma. No me importa que vas a gastar el dinero de comer. Fuma. No me bebe. Toma alcohol. Haz droga. No me importa si te divorcias, si te matan, si te cogen preso. Ese es tu problema. Pero tú tienes... Y tú sabiendo, no puedo. Esto no me conviene. Mira cómo estoy. Mira cómo...
pero sigue ahí, estás atado, porque estás sirviendo las obras de la carne. No quieres, sabes que no te conviene, pero eres incapaz de salir de eso, porque eres esclavo de Satanás y estás obedeciendo al pecado. Y eso es lo que básicamente dijo el apóstol Pablo, que está pues firmes en la libertad, no en una victoria hoy. Hoy no bebí, pero bebe mañana. Hace 3 horas que no fumo, pero a las 3 horas tienes tantas ganas de fumar que te fumas 5 cigarros como tal otro. Esas son victorias, pero no es libre, porque todavía no has derrotado las obras de la carne en tu vida con los frutos del Espíritu. Pero ¿qué sucede? Que no te puedes deshacer de la carne. La carne, en términos teológicos, representa el pecado, representa lo que te inclina hacia las cosas malas. Entonces, tú no puedes vivir sin la carne, porque no podemos coger un cuchillo y quedando la carne y quedando en los huesos, porque nos morimos. O sea, tú no te puedes deshacer de la carne. Tienes que vivir en la carne. Pero lo que tienes es que aprender a someter la carne a la obediencia al Espíritu Santo. Porque no te puedes quitar la carne, no puedes volverte un escalero rumbero caminando por la calle. No lo puede ser. Tienes que seguir siendo un ser humano con una estructura ósea y después recubierta de carne. Eso no lo puedes variar. Pero esa carne, que es la que te inclina a desobedecer a Dios, la tienes que someter al Espíritu Santo, que es el que te inclina a obedecer a Dios. Amén. Eso se conoce en términos teológicos como una crisis espiritual interna, porque tu carne quiere hacer lo malo, pero tu espíritu quiere hacer lo bueno. El Espíritu Santo que está en ti quiere hacer lo bueno. Entonces hay una guerra interna en ti. No puedo beber, pero qué rico beber. No puedo hacer droga, pero qué rico estar volado. ¿Qué? Esa lucha interna, eso es una crisis de santidad en tu vida. Tú quieres ser santo, pero la carne se opone a eso. Entonces tienes una lucha espiritual. Y se vence, tienes que firme y tienes que inclinarte al Espíritu Santo y hay que resistir. Porque no es fácil. Yo no le voy a decir a nadie que es fácil, sencillamente porque yo lo diga ya lo vas a hacer. No funciona así. Hay que pasar ganas de fumar, hay que pasar ganas de aguantar, las ganas de todas esas cosas. Hay que ser firme. Sencillamente se hace con los ojos puestos en Jesús. Amén. Solamente cuando tú pones los ojos en Jesús y te enfocas en Jesús y caminas hacia Jesús es que puedes olvidarte de todo lo que va por el camino. Es como el caballo para parar el carretón que le ponen una cosa así a los ojos. Eso es para que no mire para los lados, para que vaya directo, para que no se entretenga. Si te entretienes con las cosas del mundo, entonces no puedes llegar a un estado de santidad que agrade a Dios. Entonces todas esas cosas se hacen enfocado en Dios, única y exclusivamente enfocado en Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La verdadera batalla, la verdadera libertad es no tener que luchar más, lo que estaba diciendo, que hoy no lo hace, pero mañana sí. La verdadera libertad es no tener que luchar más porque hemos vencido la batalla, ganamos la guerra y también hemos eliminado el enemigo. Y en este capítulo básicamente hay 3 batallas que tenemos que librar. La primera es la que está expuesta aquí. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En idioma español, cuando está pues firmes en idioma español, en significa dentro. ¿Dónde está el par de medias? En el closet. Significa que está adentro del closet. ¿Dónde está el destornillador? En la gaveta. Está adentro. En significa dentro. Por eso cuando te dice que tienes que estar firmes en la libertad, significa que tienes que estar dentro de la libertad. ¿Por qué motivo? Porque si estás arriba, o si estás abajo, o si estás a los lados, estás fuera de eso. Tienes que estar dentro de eso, no fuera, porque si estás fuera no eres parte de, no perteneces a. Tienes que estar dentro, para que sea parte de esa libertad, para que estés en esa libertad. Tienes que estar dentro, te tienes que involucrar
en la libertad de Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces tienes que estar en esa libertad. Tienes que estar en Jesucristo, tienes que estar en el Espíritu, que es donde hay libertad. Pero no podemos confundir libertad con libertinaje. Dios no te hace libre del pecado para que hagas lo que tú quieras, sino que te hace libre del poder del pecado en tu vida para que puedas vivir obedeciendo libremente a Dios. Seas libre para obedecer a Dios, porque mientras que estás en las obras de la carne no eres libre para obedecer a Dios, porque tienes las obras de la carne tratando de aguantarte, estorbando, siendo obstáculos en tu vida para que no puedas obedecer libremente a Dios. Por eso hay que estar en la libertad, con que Cristo dice, nos hizo libre, no que te va a hacer. No esperes a ver cuándo vas a estar en la libertad, que Cristo va a ver si en algún momento puede ser que te haga libre. No, dice que ya te hizo libre, ya lo eres. Ya eres libre, Cristo te hizo libre. Porque tú estás en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Por qué? Porque ya tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque tú vives por la fe en ese sacrificio que hizo por ti. Porque tú quieres agradarlo, por lo tanto estás en la libertad con que ya Cristo te hizo libre. Eres libre. El que es libre tiene autoridad para decidir agradar a Dios. Amén. Nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando Dios te libera, si Dios realmente te libera, no vuelves a estar sujeto al yugo de la esclavitud. Por eso, las personas que van a Alcohólicos Anónimos, lo cual es muy bueno, no hay nada malo en eso, ¿no? Tú ves que van a Alcohólicos Anónimos o van a las clínicas de rehabilitación y pasan toda una serie de tiempo allí con tratamiento, y cuando salen, en un gran % de casos recaen, porque después que se le va el impulso y se le va las medicinas y se le va y empieza a unirse con el mundo, vuelve a caer. En la mayoría de los casos eso sucede, porque basan su rehabilitación en ellos mismos, en su fuerza humana, y la fuerza humana siempre, indefectiblemente, falla. La voluntad humana es voluble, es vulnerable, falla, pero Dios no. Por eso si Dios te hace libre, y si tú tienes en tu vida a Dios, que Él no falla, que Él no cambia, que Él no es vulnerable, que Él no es variable, siempre vas a permanecer en la libertad, con que Cristo ya te hizo libre. Por lo tanto, el secreto es sencillo: obedece a Dios y no le pongas atención a las cosas por el lado, las cosas que hay al lado de la carretera. Si tú vas manejando y te pones a mirar las cosas que tengas, vas a chocar, te vas a matar. Tienes que ir mirando, atención al timón, lo que vas haciendo. Por eso el apóstol Pablo dijo: corred con paciencia la carrera de la fe. Pero eso es una cosa ilógica. ¿Cómo tú vas a correr con paciencia? Se corre rápido, ¿no? Yo no te voy a decir corre despacito, eso no funciona. Se corre rápido para llegar lo más rápido posible. Pero Pablo dijo: corre con paciencia, para que puedas estar al tanto. Porque cuando tú vas corriendo no te diste cuenta, fue un bache, una piedra, tropezaste y te rebuscaste, porque vas muy rápido, no tienes tiempo de poner atención. Pero cuando tú vas corriendo con paciencia, tú vas poniendo atención al detalle. ¿Dónde voy a pisar? Mira por aquí, vas atendiendo. Por eso es que, y lo vamos a ver ahora cuando veamos el fruto del Espíritu, la paciencia es un fruto del Espíritu. Hay que ser paciente. No va a ser un camúo, ni porque seas vago, ni porque tienes anemia. Tienes que ser paciente para que puedas prestar atención y puedas analizar y puedas pensar de qué manera es mejor para obedecer a Dios. Por eso es que todo hay que procesarlo por la palabra de Dios, pero necesitas tiempo para poder, ¿qué es lo que me están proponiendo? ¿Qué perspectiva tiene esto delante de Dios?
La paciencia. Ya Cristo te hizo libre. Pero no es suficiente conocer ese concepto, lo tienes que poner en práctica. Es como que eres ingeniero eléctrico, pero nunca has cambiado un bombillo. Lo que tienes es un papel en la pared. Tienes que ir a la universidad, estudiar todo lo que estudiaste allí, pero después lo tienes que poner en práctica para que sea provechoso y útil a alguien o a algo. Hay que ponerlo en práctica, no basta con saberlo. Ah, Cristo me hizo libre, no importa, ya yo estoy libre, vamos para el lugar. No funciona así. Ya Cristo me hizo libre, ahora voy para mi casa a orar. Porque Cristo te hizo libre para que tengas libertad de poder decidir ir para tu casa a orar y no estés obligado a tener que ir para el lugar a beber porque el vicio te tiene atado. Esa es la libertad que Dios te dio, para que decidas adorarlo a Él, para que decidas vivir para Él, para que decidas demostrar en tu vida, tener un testimonio cristiano agradable, que influya. Aunque ustedes crean que no te están mirando, la gente nos mira buscando el más mínimo detalle para criticar. Y eso que es cristiano, porque no dice, y eso que es cubano, o eso que es feo, o eso que es viejo. No, lo que dice, y eso que es cristiano. Lo primero que ensucian es aquello. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos delante del mundo de tener un testimonio cristiano agradable a Dios, para que no critiquen, no a nosotros. Mira, no importa lo que digan de mí, porque a mí no me pagan. El problema es lo que dicen de Dios. Ese es el problema. A mí que me importa que fulano pueda caer de mala venganza. O sea, que a mí ese Señor no me paga, a mí no me importa. Pero Dios sí me importa. Por lo tanto, no quiero que nadie hable mal de Dios a causa mía. Esa es la importancia de tener un testimonio cristiano muy bueno, agradable a Dios. No es suficiente, hay que ponerlo en práctica, aplicarlo en nuestra vida. Debemos hacerlo realidad. Funcionar dentro de esa libertad espiritual. La segunda batalla. Esa es la verdad y voy a vivir sobre esa verdad. Esa es la verdad, que Cristo me hizo libre y tienes que vivir en eso. No dejarte confundir. La iglesia es una esclavitud. Tienes que ir allí todos los domingos. Y encima piden dinero. Y encima después el domingo tienes que llevar. No, eso es mentira. Esta es la casa de Dios. Aquí se viene a recibir bendición. Aquí venimos a crecer, a ser mejores personas, a ser mejores creyentes. Aquí venimos a alcanzar salvación. No importa lo demás. Lo demás, eso es pobreza. Lo que importa es que aquí se viene a buscar de Dios, a encontrarte con Dios, a que Dios te hable, a que Dios te diga, a que Dios ponga en tu vida lo que tú necesitas, que no lo encuentras en ningún otro lugar. Eso es la iglesia. Hay que vivir en esa verdad. La segunda batalla es en el versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos el mismo poder. O sea, que aquí no cambia. Gloria a Dios, aleluya. Por el versículo 13. Mi hermanito, tú eres jefe de eso si lo arreglaras. El versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dijo la Biblia, como ya les mencioné, si el Hijo libertades, seréis verdaderamente libres, y donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Jesús nos hizo libres, pero esa libertad no significa que podemos cometer el error de confundir la libertad con libertinaje. Jesús nos hizo libres para obedecer la ley del amor, que es el Evangelio. El Evangelio es la ley del amor, porque el Evangelio es amor. Gloria a Dios. No se puede arreglar en una foto. Eso no se puede mover. Oh. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, Gloria a Dios. el versículo 13. Amén. 13. 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
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos llamó por amor. Solamente que no uséis. Dios nos llamó a ser libres, pero nos llamó a ser libres por amor, para que nos sirvamos los unos a los otros por amor. El principio en el que funciona Dios es el amor. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios funciona en el principio del amor. Todo lo que hace Dios es por amor. ¿Amén? Lo que pasa es que el amor de Dios es diferente al amor humano. El amor humano funciona así. Yo te amo porque tú me amas. Yo te doy el cheque el viernes porque tú lavas plancha y cocinas. O sea, hay un negocio, es un amor basado en un negocio. Yo te amo si tú me amas. Si no me amas, se acabó el amor. Dios no. Dios te ama. A pesar de que tú no le das nada. Nosotros no le damos nada que darle. Dios te ama a pesar de todo lo malo que somos. Dios nos ama a pesar de todos los pecados que hacemos. Dios nos ama a pesar de todas las desobediencias. Porque el amor de Dios vive de darse. El amor de nosotros se alimenta de lo que recibimos. Pero el amor de Dios vive, existe, la razón de ser es darse, ayudarte, amarte, bendecirte, perdonarte, tener compasión, misericordia. Dios todo lo hace basado en el amor. Y con ese mismo amor que Dios nos ha amado a nosotros, tenemos nosotros que amarnos los unos. No estar vigilando, mira lo que hizo. No, mira lo que hizo, perdona, habla con él, restaura, como hace Dios con nosotros. Porque si Dios no fuera como Él es, no estuviéramos aquí nadie. Yo fuera el primero que tuviera que irme de aquí ya ahora mismo. Y sofá, Ryan Biscop, ven de aquí. Pero Dios me perdona, a mí, a ti, a nosotros, todo lo que hacemos. Así mismo tenemos nosotros que perdonar a los demás. ¿Ok? No está. El Evangelio, lo he dicho otras veces, creo que aquí no sé si lo habré dicho, el Evangelio es una democracia, no es una tiranía. ¿Ok? La democracia como es que todo el mundo tiene derecho a hablar, hay que respetar la opinión, hay que escucharlo y entonces después entre todos llegar a un consenso a ver qué es lo mejor que se puede hacer. Amén. Eso es Evangelio, eso es lo que hace Dios. Porque si Dios fuera un tirano, ninguno estuviéramos aquí. Bien, ¿cómo podemos? Pero hay un problema. Todo esto que estamos hablando, el apóstol Pablo está diciendo que tenemos 17 obstáculos que viven en nuestro propio cuerpo, que son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías. Estas 17 cosas están en tu vida. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio, ¿cómo se dice? Es una amenaza para todos los matrimonios. Porque es una obra de la carne. Tú tienes tu esposa, pero qué bonita está la vecina. O tienes un esposo, qué bueno, este muchacho de la frente que va al gym. ¿Okay? La fornicación también es bien peligrosa, es algo que está siempre ahí. Fornicación básicamente es tener sexo fuera del marco matrimonial. Inmundicia. La inmundicia es todo lo malo que muchas veces queremos. El impulso carnal, a veces se le llama exabrupto, que es cuando no aguantas y se te va una palabrota, pasó algo, te cayó un ladrillo en el dedo gordo. Eso es un exabrupto, pero es parte de la inmundicia. La lascivia. La lascivia es algo, lascivia es, se define como lascivia el deseo desmedido en cosas sexuales. Eso es lascivia. Personas lujurioso, como decimos, es una gente lujuriosa.
En Cuba a veces decimos que un viejo vete. Eso es lascivia. Idolatría, la brujería, todas estas cosas que nosotros conocemos. Hechicería, lo mismo. Enemistades. A veces no, dice la Biblia que en todo lo que podáis llevaos bien con los demás hombres. Es un versículo bíblico lo dice. Entonces, pero fíjate como dice Dios, en todo lo que podáis. Porque Dios sabe que va a haber personas con las cuales no te vas a poder llevar con ellas, no por ti, sino porque ella no quiere. Fíjate, Ricardo, yo no quiero saber nada de ese personaje. Ni me lo traigas, ni me lo presentes, yo no lo quiero ver, por la sencilla razón de que no le da la gana. Entonces yo no me puedo llevar bien con él. No es que yo no quiera, es que él no quiere. Pero si él quiere, yo me tengo que llevar bien con él. Y ahí nos entran las enemistades. Nosotros no podemos tener ninguna enemistad. Todo el que venga a ti, tú lo tienes que recibir. Si no quiere venir o no te quiere recibir, bueno, ya eso es un asunto de él, pero que no quede por ti. Que no seas tú el que diga, Arturo, yo no quiero saber de ese hombre. Ni me lo traiga por aquí, no, que no venga. Eso es lo que yo no puedo hacer. No, Arturo te quiere ver, sí, como no, aunque sea lo peor de la humanidad. Yo lo que, porque Jesucristo lo hizo. Dice la Biblia que Jesucristo se sentaba a comer con bebedores y pecadores. Y lo criticaban por eso, pero Jesucristo se sentaba con ellos para convencerlos. Cuando Arturo venga a mí con todos sus problemas, mira Arturito, tú lo que tienes que hacer es este problema, esto, aquello, porque tienes que ver que Jesucristo, el Espíritu Santo, arrepiéntete. ¿De qué forma tú lo puedes traer a Cristo si no le hablas? Si no lo dejas llegar, si de entrada le cierras la puerta. La puerta está abierta para los pecadores. Porque algún día todos entramos por la puerta de la iglesia siendo pecadores, hundidos en el fango aquí hasta el cuello. Y Cristo nos limpió. Entonces nosotros no le podemos negar esa posibilidad a nadie. No podemos tener enemistad con nadie. Pleito, tampoco. Celos, iras, contiendas, disensiones, nada de estas cosas. Envidia, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso está en nosotros. ¿No te das cuenta? Si no es uno, es el otro. Si no te está atacando por aquí, te está atacando por allá, pero todo eso está en nuestra carne. Son 17 elementos de la carne que tratan de atacarte y tratan de hacer todo lo posible por sacarte de la obediencia a Dios. Pero, entonces ese es el problema que tenemos. Que tú quieres ser fiel, pero la vecina sale a atender en bikini. Entonces, tú no quieres, pero entiendes lo que tú no quieres, pero eso está en ti, el aquello, esas cosas. Entonces, tienes ese problema. Y como decía, no te puedes deshacer de la carne. Entonces, ¿cómo podemos cumplir? ¿Cómo podemos derrotar ese enemigo que está en ti? Porque no es un enemigo que está allí. Un enemigo en Estocaya. Voy a poner para Bilbao. Y ya, dejé el enemigo 30 millas atrás. Pero está en ti. Donde quiera que tú vayas, lo llevas contigo. ¿De qué manera tú te matas a ti mismo? ¿De qué manera tú te derrotas a ti mismo? Es imposible. Humanamente, pero espiritualmente sí es posible. Debemos revertir el desequilibrio espiritual en nuestra vida. Antes de recibir a Jesucristo, imagínate una balanza, la carne y el espíritu. Y este es el cuerpo. Entonces, en mi vida, la balanza estaba así. Las obras de la carne en el tope y el espíritu en el fondo. ¿Ok? Así estamos todas las personas cuando no están en Cristo. Un desequilibrio espiritual muy grande en tu vida. Las obras de la carne están en control de todo lo que tiene que ver contigo. Y el espíritu no tiene nada que ver. Lo tienes aplastado, olvidado, allá abajo, silenciado, que no puede ni chistar. Porque está en lo último allá abajo. Pero entonces conoces a Jesucristo. Y Jesucristo pone el Espíritu Santo en tu vida con las 9 frutos, con el fruto del Espíritu, que son 9 características. Y entonces tú empiezas, según el Espíritu Santo en tu vida, empiezas a transformarte, tú empiezas a nivelar. Empiezas a estabilizarte, porque las obras de la carne van cediendo, empiezas a dejarte de beber, empiezas a dejar de estar mirando a las mujeres o mirando a los hombres, empiezas a dejar de esto, la droga, empiezas a dejar de fajarte con la gente, empiezas a cambiar y entonces empiezas a estabilizar tu vida. Pero no basta con estabilizarla. ¿Por qué motivo? Porque los equilibrios se vencen fácilmente.
Nada más que se posa un pajarito aquí y ya se volvió a ir la balanza. No basta con lograr un equilibrio, porque los equilibrios son inestables, los equilibrios son débiles, de nada se rompe un equilibrio. Tienes que revertir completamente el balance en tu vida. El espíritu tiene que ir hasta el tope a controlar toda tu vida, y la obra de la carne tiene que ir al fondo, aplastadas allá abajo, en lo último, donde no puedan hacer nada, ni tan siquiera chistar, ni hacerla hacer un dedo, nada. Tienes que neutralizarla totalmente. Ese es el objetivo: revertir, invertir el equilibrio espiritual en tu vida con el fruto del espíritu, que está en el versículo 22. Más el fruto, Dios es mucho más poderoso que Satanás. Por eso es que Satanás necesita 17 cosas para intentar desviarte de la obediencia, pero Dios tiene solamente 9 elementos para bendecirte, para hacerte santo, para darte salvación. Jesucristo es superior, el Espíritu Santo es muy superior, 1000 veces superior a las obras de la carne. Por eso es que no hay excusa, no tienes excusa. Que nadie diga, no, es que no pude. No, lo que sucedió es que no te agarraste del Espíritu Santo. Sí podía, lo que no decidiste permanecer fiel en la libertad con que ya Cristo te hizo libre. Amén. Eso fue lo que sucedió. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Todo se hace por amor. Para ser un buen trabajador tienes que amar tu trabajo. Para ser un buen profesional tienes que amar tu trabajo. Yo me acuerdo una vez, allá en Cuba, me dio cálculo de riñón. Y a través de una amistad de nosotros, fuimos allá en aquella época, uno de los mejores hospitales en La Habana, a ver supuestamente el mejor nefrólogo de Cuba, un señor ahí. El hombre una eminencia, un señor alto, canoso, una eminencia, pero me trató algo así como un trapo viejo. Entra acá, tienes cálculo de los riñones, tienes que hacerte esto. Bye, el otro. El hombre una eminencia, pero no tenía mano. Me trató como si fuera un pedazo de palo. Pero estaba como si fuera un carpintero haciendo una pieza de madera. Eso fue el hombre no se equivocó, ahí el hombre eso y todo se resolvió, pero no tenía amor. Entonces todo se hace con amor. Era un buen profesional, pero me faltaba el toque del amor. Entonces sí, me curó, pero yo quedé insatisfecho. Cuando hay amor, curas, pero también da satisfacción. Y eso es lo que hace Dios, eso es lo que es el amor. El amor es desvivirte por lo demás. Eso es amor. Mientras que no lo hagas así, es conveniencia, negocio, tú me das, yo te doy, y ahí vamos. Pero si tú amas de verdad, no importa lo que recibas, tú lo das todo. Porque amar es darlo todo a cambio de nada. Lo mismo que hace Dios con nosotros. El gozo. Gozo es un sentimiento interno sublime. El gozo es interno. Esto es alegría. Gloria, gloria. Eso es alegría. Gozo es adentro. Gozo es lo que te hace brincar. El gozo tú lo sientes adentro. El gozo es un sentimiento interno de satisfacción, de plenitud, de saber que estás bien, de saber que tu vida agrada a Dios. Eso es gozo. Es algo diferente. Es algo que proviene de Dios. No es la reacción no es la reacción a un estímulo que podamos tener, sino es una cosa adentro que Dios la pone dentro de ti con su presencia. La paz. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Mateos capítulo 5, versículo 9. 5:5. ¿Eh? 5:5. Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos hallarán el reino de Dios, porque ellos obtendrán el reino de Dios. Pero para hacer la paz, lo primero que tú tienes que tener es la paz de Dios en tu vida. Tú no puedes hacer la paz si estás en guerra contigo mismo. Y el único que puede pacificar tu vida es Dios. La paz proviene de Dios. Y Dios es el que pone la paz en tu vida. Y esa es la paz que tú manifiestas a los demás. Amén. La paciencia. Paciencia. Ahora, la paciencia no es necesariamente esperar, porque tú puedes esperar desesperado.
Pues cuando llega, son 5 minutos, pues, ¿qué pasa? Eso no es paciencia, estás desesperado. Paciencia no es esperar. Paciencia es estar convencido de que va a llegar. Paciencia es estar convencido de que va a suceder como Dios lo va a hacer. Y entonces yo lo voy a esperar orando, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia. Paciencia es esperar en Dios. No es esperar desesperado, no es esperar hasta mañana porque estoy loco por tenerlo, que dónde está, que si Amazon, que si no veo un UPS, que si no llega el correo. Nada de eso es paciencia. Paciencia es esperar en Dios. Amén. A cuando sea que Dios entienda que te lo mereces. Dios no te va a dar nada antes que no te lo merezcas. Dios no te va a dar nada hasta que no estés preparado para recibirlo. Porque si no estás preparado para recibirlo, no lo vas a aprovechar y lo vas a utilizar correctamente porque no estás preparado. Por eso a veces estás esperando y no ha llegado porque todavía falta más preparación, todavía falta más conocimiento, algo todavía necesita que se cocine completamente, que se logre para que Dios te lo pueda dar. Paciencia, esperar en Dios, orando, adorando, la Biblia. La benignidad, ser bueno, ayudar, todas estas cosas. La bondad tiene más o menos que ver con lo mismo. La fe, tienes que tener fe. La fe es estar convencido de que va a pasar. No importa cuán raro, como en la última predicación con el pez en el estatero que tenía que pescar. Tú no sabes cuánto raro, cuánto difícil, cuánto complicado tiene que ser, pero Dios lo puede hacer. Eso es fe. Y esperar porque todo eso raro que tiene que pasar sucede con paciencia. La fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Tú no lo ves. Otra cosa de la fe, porque decimos, sí, la fe es esperar lo que no se ve, o sea, la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Pero lo que no vemos y queremos y lo que esperamos y no ha llegado es dinero, el carro nuevo del año o la casa. Pero no, la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera, y eso es, ¿tú sabes qué? La segunda venida de Jesucristo. Cuando la fe habla de la seguridad de lo que no se ve, de lo que no se espera, lo que está hablando es la venida de Jesucristo. Es el rapto, eso es lo que la verdadera fe está esperando, que venga Jesucristo de nuevo a levantar su iglesia para irnos con Él. Esa es la verdadera fe. Lo demás, como dice, busca primero el reino de Dios y lo demás te será añadido. Pero el objetivo es el reino de Dios. Y eso es lo que busca la fe, buscar el reino de Dios, estar al tanto de cuando Dios va a venir, permanecer en fidelidad a Jesucristo para que cuando Él venga nos halle dignos de levantarnos con Él. Esa es la verdadera fe. Mansedumbre, hay que ser manso, no ser rebelde, como a veces somos. Templanza, la templanza eso es difícil. Tener autocontrol. Que cuando te digan algo, quedarte callado, gloria a Dios. Templanza, controlar el carácter. Muy difícil, pero se debe tener. Con estos 9 elementos, nosotros podemos derrotar las 17 obras de la carne. ¿Ok? Apréndanse. Los frutos del Espíritu provienen de Dios. ¿Bien? Vemos entonces, pero finalmente, el fruto del Espíritu, vamos a entender esto, les quiero explicar esto. Las obras de la carne es lo que hicimos en el pasado de pecado. Pero el fruto del Espíritu es lo que hacemos ahora como resultado de la fe en Jesús. Amén. El fruto del Espíritu funciona en tu vida, se manifiesta en tu vida y
y perfecciona tu vida por la fe en Jesucristo. Sin fe en Jesús, sencillamente no hay nada en el Evangelio. El Evangelio empieza ahí mismo, ¡pum!, en el arrepentimiento para entrar en la fe de Jesucristo. Eso funciona con fe en Jesucristo. Si haces todo eso sin fe en Jesucristo, eres una buena persona. Pero todo esto, cuando lo haces por fe en Jesucristo, eres un discípulo de Jesucristo salvado por gracia. Diferente. Los frutos del Espíritu, eso es lo que vence las obras de la carne. Por supuesto, el fruto del Espíritu, fíjense como dice, más el fruto en singular, el fruto del Espíritu. Son 9 cosas, porque el fruto del Espíritu es Jesús, con las 9 características de su carácter. Esas son las 9 características que Jesús tenía en su carácter divino en la tierra. Amor, gozo, paz. Jesucristo lo llevaron a la cruz, ya lo habían molido a palos y lo que dijo fue: Dios, perdona. ¿Qué tú harías si te mueren a palos? Y él dijo: perdónalo, Señor. Ese gozo, ese amor, esa paz en su vida, esa mansedumbre, esa benignidad, esa bondad, esa fe que él tenía, sobre todo, por decirle todas las cosas, fe. Estaba completamente convencido de lo que él estaba haciendo era por la voluntad de Dios para darnos salvación, porque si no, no lo hubiera hecho. Nadie hace lo que no está convencido de que eso es lo que tiene que hacer, y mucho menos este tipo de cosas. La fe, estar convencido de lo que estás haciendo es para Dios, porque Él lo quiere hacer, porque Él te lo ha dicho que lo debes hacer. La mansedumbre, la templanza. Jesucristo, cuando la Biblia no muestra nunca a Jesucristo saliendo a nadie con una respuesta: ay, allá, no quiero saber nada, a mí no me importa. Jesucristo, la Biblia no muestra eso. Jesucristo tenía un control total de su carácter, tenía templanza. Entonces, el fruto del Espíritu, para vencer las obras de la carne en tu vida, lo que tienes que tener es a Jesús en tu vida con sus 9 características del carácter que tenía. Esa es la verdadera libertad sobre la libertad sobre el pecado. Que en tu vida estén estas 9 características. Cuando tú tienes en tu vida estas 9 características, de ninguna manera estas 17 elementos de la carne pueden tener control en tu vida. Y el versículo 23, aquí, dice: contra tales cosas no hay ley. Yo no he visto a nadie que se queje del amor porque lo ama, o que nadie se queje porque tenga gozo de Dios, o que alguien se queje del gozo de Dios. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Por supuesto que no, porque nadie se queja de lo bueno, nadie se queja de lo que le agrada, nadie se queja de lo que le ayuda, nada se queja de lo que te hace bien, de lo que te levanta, de lo que te bendice, de lo que te hace feliz. Nadie se queja de eso. Por lo tanto, por supuesto que no. ¿Quién puede culpar al fruto del Espíritu? Al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza. ¿Quién puede culpar eso? ¿Quién puede culpar a alguien que tenga todas esas cosas? Yo quisiera conocer muchas personas con esas características en su vida, porque seguro que me evitarían miles de los problemas que tengo en mi vida. Porque con personas así no se tiene problemas. Entonces, por supuesto que no. ¿Quién puede culpar al Espíritu Santo? Nadie. Porque estas virtudes, eso que estamos hablando, agradan a Dios, benefician a los demás y son buenas para nosotros. Eso es bueno para todo el que lo tenga y bueno para nosotros también. Nadie puede acusar. La persona que tenga esas características en su vida, la persona que viva libre de pecado, la persona que tenga en su vida un testimonio cristiano basado en esos 9 elementos que eran del carácter de Jesucristo, nadie lo puede culpar. Nadie te va a echar la culpa de nada. Nadie va a estar involucrándote en cosas desagradables, porque sabe que tú no entras en nada de eso, porque Dios está en tu vida con sus 9 características espirituales en tu carácter. Nadie te va a acusar si tú vives de esa manera.
Nadie te va a acusar si nosotros ponemos esos elementos espirituales en nuestra vida. Dejemos que el fruto del Espíritu gane la guerra contra las obras de la carne. Tienes que dejar que ese fruto del Espíritu funcione en ti. Le tienes que dar libertad a Dios en tu vida, que Dios obre en ti. ¿De qué manera? Lee la Biblia, haz lo que dice la Biblia, cambia tu manera de vivir para que el Espíritu pueda fluir en ti. El Espíritu quiere fluir en ti, pero el Espíritu no puede fluir en ti si tú no lo dejas fluir. El agua no sale de la pila si no abre la llave. Abre la llave en tu vida al fluir del Espíritu Santo para que pueda salir, para que pueda inundarte, para que pueda mojarte, para que te puedas llenar del Espíritu Santo. Y entonces vas a ganar cuando tú ganes la obra sobre la carne, cuando la carne no te obligue, cuando la carne no te domine, entonces vas a vivir en completa libertad, en la libertad por la cual Cristo murió, por la cual Cristo se sacrificó y que te la dio. Ya la tienes en ti, vívela, disfrútala, pero hay que sacrificarse, hay que entregarse, hay que darle la vida a Dios. Dios, esta vida no es mía, es tuya. Tómala, controla, haz con ella lo que tú quieras. Llévame, úsame como una pieza de ajedrez, según tu estrategia, según tu plan, según lo que tú quieras hacer. Porque yo solamente soy una pieza en tu tablero. Úsame según tú quieras. Y entonces tendremos libertad sobre el pecado. La libertad sobre el pecado es que Dios te use. La libertad sobre el pecado es que Dios te guíe. La libertad sobre el pecado es estar en lo que Dios dice que debemos estar y no en lo que las obras de la carne nos quieran llevar. Hay que vencer las obras de la carne. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque la carne que está en nosotros mismos es la que pone en nosotros deseos que contradicen a el Espíritu Santo. Por eso tenemos que vivir en el fruto del Espíritu. Tenemos que revertir el equilibrio. El Espíritu Santo al tope, las obras de la carne abajo. Pisar, como dijo Jesucristo, como la profecía de Génesis 3:15, que la serpiente iba nada más que a morder y a cañar, pero Jesucristo iba a pisarle la cabeza a la serpiente, písale la cabeza al pecado, písale la cabeza a las obras de la carne en tu vida, para que el Espíritu pueda fluir. Y entonces seas libre de pecado, tengas libertad sobre el poder del pecado en tu vida. Que Dios lo bendiga, mis hermanos.